Hola, buen día, mi nombre es Laura Tatiana Torres Medina, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo y el tema a tratar en este video será la lingüística. Primero empecemos con entender qué es la lingüística. La lingüística es una ciencia que se encarga del estudio del lenguaje y que abarca todas las formas de comunicación del ser humano, desde señas, símbolos, y abarca también la evolución del lenguaje hasta este tiempo. En este video vamos a darle respuesta a la siguiente pregunta: ¿por qué los estudios de la lingüística contribuyen a la teoría y a la práctica de la construcción de un perfil profesional óptimo? Según Noam Chomsky, padre de la gramática generativa, nuestra capacidad para hablar es innata, ya que indica que todos los seres humanos tenemos una gramática establecida en la mente, pero que debemos aprender a hablar la lengua materna. Recordemos también que la gramática generativa plantea varias posibilidades. Una de ellas es la posibilidad de hablar de manera concreta. En cuantos más idiomas aprendamos, el siguiente va a ser un idioma con mayor dominio. También tiene la posibilidad de traducir. Empecemos de que ninguna traducción es exacta. La gramática es uno de los dones para establecer la comunicación, ya sea en la lengua materna como en el extranjero. Es una columna vertebral lógica que asocia con rapidez los mensajes junto con la combinación del vocabulario y la pronunciación. Diferencia entre lengua, habla y dialecto. La diferencia entre estas tres es que la lengua comprende un sistema lingüístico de signos y símbolos orales o escritos. En pocas palabras, el idioma. El habla es la utilización que cada uno de los hablantes hace de su lengua. Por otro lado, el dialecto son las modalidades o capacidades regionales de una lengua que no afectan para nada la unidad del sistema lingüístico. Podemos dividir en dos posturas la historia de la lingüística, en gramática tradicional y en lingüística moderna. Todo comienza con el surgimiento del sánscrito, lengua antigua de la India, que tenía relación con el griego y el latín. Pero antes del siglo IV y V cesa la evolución de esta lengua, convirtiéndose en la lengua indoeuropea moderna. Durante los años 427 y 327 a.C., Platón toma relevancia sobre el estudio de las cosas y es el primero en decir que en las palabras hay dos elementos básicos. Entre 384 y 324, Aristóteles hace la división entre sujeto y predicado, la cual sigue vigente como el análisis fundamental de las oraciones. Durante el siglo III y el siglo IV a.C., Panini, reconocido como el más grande gramático indio, compone su obra donde fija la gramática del sánscrito. Para los años 100 a.C., Dionisio de Tracia escribe su primer obra, Gramática, primer tratado gramatical que se difundió en el occidente. En él se muestran los conocimientos que los alejandrinos elaboraron sobre el griego. Después de los griegos, los romanos no avanzaban en el estudio del lenguaje, ya que se encargaron de solo observar su propia lengua. Para el siglo XIII, Alfonso X, conocido como el Sabio, promueve la institucionalización del castellano y la producción textual. Para mediados de este mismo siglo, designa la Escuela de Traductores en Toledo, centrada sobre todo en textos astronómicos, médicos y científicos al castellano. En 1492, Antonio de Nebrija publica Gramática Castellana, obra de mayor repercusión en la filología hispánica, primera codificación de una lengua moderna. En 1660 se da a conocer la Gramática General y Razonada, escrita por Antoine Arnaud y Claude Lenzout, personajes importantes de Port Royal. En ella se intenta dar la idea de que cada lengua está organizada en un sistema coherente. La gramática comparada e histórica nace en 1768 con el descubrimiento de la gramática de Panini por Sir William Jones y a finales del siglo XVIII realiza una comparación entre el sánscrito, el griego y el latín. Posteriores trabajos que se realizaron después de este descubrimiento. En 1816
Franz Bopp, en su obra Gramática comparada de las lenguas indoeuropeas, compara el sánscrito, griego, latín y persa entre sí. Hacia 1818, Rasmus Rask aplica la misma relación entre el germánico y otras lenguas indoeuropeas. Por otro lado, August Vogt inicia estudios etimológicos con el análisis de palabras durante 1830. En 1850 nace la teoría de un árbol genealógico por August Schiller. Posteriormente surge la corriente neogramática en 1870. Estos proponen estudiar la lengua en evolución, pero desde el punto de vista fonético. Por otro lado, en 1902 nace la corriente de las neolingüistas. En contra de lo anterior, estos parten su estudio desde el Atlas Lingüístico de Francia de Guilleron. La lingüística es una rama de la psicología y a la vez una disciplina científico-social. Esto se debe a que su objeto de estudio, que es el lenguaje, involucra dos procesos, una serie de procesos mentales y otros sociales. Por eso, el principal objetivo de la lingüística implica la formulación de una teoría general de las lenguas naturales y del sistema cognitivo que las hace posibles. En los campos de la lingüística tenemos la fonética y fonología, la cual se interesa por los sonidos del lenguaje verbal, como las emisiones físicas de cada sonido hasta las imágenes acústicas, que dichos sonidos forman en nuestra mente y que asociamos a un referente en concreto. Por otro lado, la morfosintaxis es una unión de la morfología y la sintaxis. Este campo se ocupa de la formación de las palabras y cómo se modifican para obtener nuevos sentidos. También tenemos la semántica y pragmática. En este campo centramos el significado de las palabras, los modos de asociación y otras dinámicas que involucran el léxico. Porque los estudios de la lingüística contribuyen desde la teoría y la práctica a la construcción de un perfil profesional óptimo. Desde cualquier campo de estudio profesional se ve reflejada la lingüística, ya que ésta aporta principalmente cohesión y coherencia. Son importantes para entender y hacerse entender. Pero además de esto, ofrece numerosos estudios del lenguaje, en los que se destacan los siguientes. Lingüística teórica. Esta reflexiona sobre la naturaleza del lenguaje desde un punto de vista filosófico, la cual trata de generar una aproximación lógica y verdadera. También tenemos la lingüística aplicada. Se centra en aspectos más tangibles del lenguaje, como sus dinámicas de adquisición, la enseñanza de idiomas o su rol dentro de las sociedades. Por otro lado, tenemos la lingüística comparada. Esta consiste en las formas del uso del lenguaje entre dos regiones, comunidades o tradiciones humanas, para dar con similitudes y diferencias existentes. Lingüística sincrónica. Esta estudia el comportamiento del lenguaje en un momento dado de la historia, sin interesarse en su proveniencia o su futuro. Es el enfoque más descriptivo. Y por último tenemos a la lingüística computacional, que se ocupa de los aspectos del lenguaje a una inteligencia artificial. En pocas palabras, estudia el lenguaje cibernético. El lenguaje es el medio de comunicación universal. Es la facultad que tiene el ser humano de intercambiar ideas y pensamientos por medio de una lengua a través del habla. Entonces, el ser humano se comunica primero por la necesidad que éste tiene de socializar y segundo, por la capacidad que tiene de pensar. El lenguaje es un instrumento fundamental, por lo que son transmitidos modelos de vida, normas, culturas, la manera de pensar y actuar de una sociedad.